Y continuamos hablando, claro, hoy con el concejal de la ciudad de Medellín, Carlos Alberto Bayer. Bueno, concejale, estamos hablándole a todos los televidentes un poco de cómo ha sido su vida, cómo fue su proceso y su historia antes de llegar al honorable consejo de la ciudad de Medellín. Pero nos mencionaba que es muy deportista o que ha sido muy deportista. ¿Qué deportes practicaba? ¿A qué se dedicaba? A ver, muy joven practiqué natación, fui nadador en Pascual Bravo y llegué a participar en torneos nacionales tecnológicos, y llegué a participar también en baloncesto por el colegio, pero tuve un deporte en ese tercero o cuarto bachillerato que lo practiqué con mucha intensidad y fue el boxeo. El boxeo. Practiqué boxeo en esa época muy dura, hasta porque más tuve que alejarme un poco porque esa disciplina deportiva requiere con mucha intensidad y requiere de mucho tiempo. Hoy quienes practican boxeo tienen que dedicarle mucho tiempo. Y allí yo tenía que tomar una decisión, y decisión que te cuento que hasta mi padre y mi madre vivían muy angustiados. O estudia o se dedica a eso. Estuve, y tengo que contarte que muy indisciplinadamente iba a participar en unos juegos nacionales y mis padres no sabían que yo practicaba boxeo porque no les gustaba este deporte. Y se dieron cuenta, o sea, lo hacía clandestinamente. Se dieron cuenta, yo decía que iba para el gimnasio, y se dieron cuenta fue porque salí en la prensa. Ay, Dios santo. Y salí en la prensa porque iba a participar, entonces hay que tomar la decisión si usted o es boxeador o se dedica a estudiar. Pues lógicamente en una época, creo que fue en Neiva, los nacionales los suspendieron para el próximo año, lo suspendieron un noviembre, y en ese noviembre también, estudiando en Pascual Bravo, mucha piedra en ese entonces, mucha revolución, y también aplazaron el año, entonces yo no podría dejar de ir a finales del colegio y ir a unos juegos nacionales. Entonces me quedé estudiando. A la delegación de Antioquia en ese entonces le fue muy mal, y opté después por ya no entrenaba con la misma intensidad, seguí estudiando. ¿Y se retiró paulatinamente del boxeo? Y dado esa, seguí teniendo alguna afinidad de conocimiento, afinidad con los entrenadores, una apatía por el deporte, pero ya no lo podía hacer. Ya lo tendría que hacer de otra forma más recreativa, y al cabo de los muchos años se dio la oportunidad de, después de una formación profesional, llevar las riendas de esta institución, donde lo hice ya como dirigente deportivo. Antes de eso, para poder llegar, también acompañé a un amigo y a unos amigos en la Liga de Tiro con Arco como tesorero, y fui metiéndome en el ámbito de la dirección deportiva. Estuvimos durante 4 años, y lógicamente liga que hubo que dejar, lamentándolo por la designación o por los deseos en última instancia de los mismos amigos y de uno de seguir en la política. Entonces por aspirar al consejo de la ciudad dejé la liga de boxeo de Antioquia. Y hablando entonces de Discúlpame, deportes, Natalia, sí, claro, porque hay un gran legado que lo quiero dejar, y es que llegamos a ser campeones nacionales en mi presidencia con 4 medallas de oro, cuando en ese entonces la administración departamental, en este caso Indeportes, esperaba tener 2 medallas. Sacamos 4 medallas de oro, y en esas ya hay 2 deportistas antioqueños que hacen parte del boxeo profesional. Uno está con la empresa Cuadrilátero en Barranquilla, y el otro está en Canadá, que es Leider Álvarez y Darley Pérez. Bueno, pues excelente y buenísimo, pero me imagino que también en su época sus padres descansaron cuando decidió seguir estudiando. Pero a propósito, concejal, lo que le iba a preguntar del deporte que usted lo apasiona tanto ahora, desde el consejo, ¿cómo va el deporte en la ciudad de Medellín? ¿Cómo lo estamos apoyando? ¿Qué estamos haciendo por él? A ver, la verdad es que sí hemos hecho un trabajo, primero ayudándole a la administración municipal y a que se vuelvan más visibles unas entidades que hoy tienen muchas afugias para poder conseguir recursos. Primero son las ligas deportivas, que son de orden departamental, donde la afinidad como concejal no es mucha. Afinidad sí, pero el poder conseguirle recursos no es mucho, pero sí lo estamos apoyando. Hoy hay muchos clubes deportivos
muchos dirigentes deportivos en los barrios que conocemos de su trayectoria, que conocemos de todo el legado que han dejado en sus barrios, en los diferentes torneos, escuelas de fútbol, escuelas de formación, de iniciación y formación deportiva, al igual otros deportes afines, pero es difícil. A ver, el deporte en la ciudad de Medellín le hace falta presupuesto, le hace falta una gran inyección de esa formación inicial o que se articulen programas como centros de iniciación y formación deportiva. A eso le queremos apuntar, a eso hoy vemos abandonados, vemos dirigentes deportivos que hoy con sus rifas o con su auspicio de particulares pueden llevar a cabo sus torneos de fútbol en sus barrios, escuelas de fútbol donde hoy no tienen el apoyo y uno conoce la inmensa labor de servicio que hacen con los padres de familia y con los niños para que acudan a estas escuelas populares, escuelas de fútbol o muchos torneitos en los barrios. Es maluco decir un término, pero lo tienen las ligas, lo tienen los clubes, lo tienen los dirigentes deportivos, y es que hoy el deporte desde otro panorama se ve como un deporte de coca, como pidiendo limosna, que no quisiera decir el término, pero la verdad es que ese tejido social hay que crecerlo más. Yo quisiera que los entes municipales y departamentales se apropiaran más de aquellos dirigentes, aquellos técnicos, aquellas personas que en los barrios están velando por un torneo, velando por concentrar los niños, y son con muchas afugias como se consiguen un balón, como se consigue un uniforme o como se hacen torneos en los barrios. Hoy ese tejido social hay que crecerlo. Hoy esos recursos que también están hoy una gran fortaleza en la ciudad por los escenarios deportivos, pero deben ser también en lo social, tener mayor inversión. La inversión no está solamente en invertir en obras de infraestructura, también hay que invertir en lo social, y las escuelas populares tienen que entregarle, y lo que han entregado en formación, tienen que abrir el espectro a muchos sectores donde todavía falta por llegar. Sabemos que es incansable las necesidades en materia deportiva, como también en patrocinio. Hoy vemos otras disciplinas deportivas, lo hemos visto en natación, lo hemos visto en baloncesto, lo hemos visto en otros deportes donde en taekwondo, donde tienen que hacer otro tipo de actividades para poder ir a representar el municipio, un departamento o hasta Colombia, donde no se auspicia y no se patrocina a aquellos deportistas que lo que hacen es llevar una buena imagen a otras partes. Hoy debe haber o debe existir una mejor voluntad y una voluntad política para aquellas personas que emprenden esa tarea. Falta también de pronto más compromiso con algunas entidades públicas o privadas para que apoyen este tipo de deportistas que están tratando de buscar su oportunidad. Sí, claro, por eso te decía que hay dirigentes y deportistas que al no ver hoy una gran voluntad o ese auspicio, recurren a otros patrocinios particulares. Hace poco a mi oficina me visitó un gran líder y dirigente de la Comuna 13, donde le llegó una invitación de México a una escuelita de fútbol de una población que hoy ha sido estigmatizada, de una población donde hoy vemos que los niños han sufrido todo este quehacer de la violencia, y fueron invitados un grupo de personas, de niños, a representar al país en México, y nadie les abrió las puertas. Se quedaron, hacían rifas, bingos, bailes, pedían auspicio en las entidades, y fue difícil. Y uno viendo este potencial, que han participado en el pony fútbol, que salen a hacer intercambios en otros barrios, en otras comunas y corregimientos, y hoy no pueden con un gran orgullo poder representar al país en otros por, precisamente no podríamos decir negligencia, sino por la necesidad de que hayan programas para este tipo de auspicios a personas que sí en realidad lo hacen con mucha entereza, y ve uno que líderes y dirigentes se decepcionan o quieren tirar la toalla a ese trabajo social que emprenden en sus barrios.
Bueno, pues son temas muy importantes que hay que seguir apoyando desde el Consejo para que el deporte en nuestra ciudad pues vaya creciendo cada día más, como lo esperamos todos, por supuesto. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a unos cortes de comerciales y ya regresamos para hablar de otros temas que apasionan muchísimo al concejal Carlos Alberto Valle, nuestro invitado el día de hoy, como son la cultura y también ese contacto con la comunidad, porque es muy cercano y eso es uno de los referentes que da la población en la ciudad de Medellín. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos en Hablando Claro.